Proverbios 14:29. Libro de los Proverbios 14:29. ¿Me acompaña a leerlo? Dice la Escritura: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una vez más, ya todos trajeron, prendieron sus Biblias. Si no está en la pantalla, ayúdeme. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esta mañana vamos a continuar con la serie de los frutos del Espíritu Santo, y esta mañana le toca a la paciencia. Paciencia. Y pues, hermano, me encanta esta serie porque yo no sé usted, pero son enseñanzas que realmente van directamente al carácter de un hijo de Dios, para moldear nuestra manera de ser, para afinarnos a lo que el Padre quiere que hagamos. Son los frutos del Espíritu Santo, y esta mañana pues Dios quiere traer este fruto a tu vida. Tráfico, escucha esto que te voy a comentar con atención, y te voy a pedir que seas honesto y que dejes que tu mente empiece a dibujar todo ese cuadro completo mientras yo voy diciendo cada una de estas situaciones: el tráfico, las fechas límites, las personas molestas, las filas interminables, estar esperando, personas irritantes, personas frustrantes, esperar a que se descargue un archivo, malas ideas, información basura en tu correo, personas incompetentes, el tráfico cuando vas manejando. Y bueno, quise leer todo esto para que tú fueras teniendo pues una imagen. Seguramente que aparecieron ahí personas, ¿verdad? Seguramente que aparecieron ahí a lo mejor días difíciles. ¿Notaste que los personajes recurrentes en esta breve lista de las áreas de la vida donde tenemos siempre a volvernos impacientes son las personas? Y es que hoy en día el 99% de las veces en que batallamos con ser impacientes, las palabras, acciones o actitudes de otra persona son las que provocan esta impaciencia. Podemos ser hasta irrespetuosos con las personas que más queremos en la vida. Voltea a ver a tu esposo, voltea a ver a tu esposa. Podemos llegar hasta ser los más irreverentes, más irrespetuosos, pero también no solo con ellos, sino hasta con los extraños. ¿Cuántos conductores hay esta mañana aquí? ¿No es cierto que cuando está la luz roja y cambia a verde, y por si alguna razón el que está delante no se ha dado cuenta que ya es la luz verde, qué pasa? Sale a relucir el fruto del Espíritu Santo, ¿ah? La impaciencia no muestra favoritismo alguno en cuanto a sus víctimas, y es muy interesante observar que actualmente cuando hablamos de paciencia, más bien nos estamos refiriendo a la impaciencia. Cuando estamos hablando de impaciencia, más bien estamos tomando como referencia la impaciencia, la desesperación. Decimos cosas como esta, escuche: estás colmando mi paciencia. Las mamás no digan amén, pero dice: se me está acabando la paciencia, estoy a punto de perder la paciencia contigo. Mucho de lo que tiene que ver con nuestro uso de la palabra paciencia en realidad se refiere a nuestra falta de ella. En realidad nos estamos refiriendo a la falta de paciencia que tenemos. Dios nos da la ayuda que necesitamos para manejar el estrés. Número 1, si usted está apuntando, la velocidad de la vida. A medida que vamos volando por la vida a la velocidad de un rayo, los niveles de paciencia parecen haber cambiado de modo dramático, y no para bien.
Y es que note esto, hoy en día, ¿por qué? Porque no sabemos esperar. Y así podemos mencionar muchas cosas. Hoy en día está muy de moda la comida rápida, inclusive el drive-thru, donde vas, ya ni siquiera tienes que bajarte de tu coche, sino que desde tu coche pasas y puedes comprarte un café, una hamburguesa, o ya las tiendas que tienen este servicio, precisamente para que no estés esperando en la fila. Alimentos instantáneos, ¿cuántos les gustan las sopas instantáneas? Que ya es con cuestión de minutos que le agregas el agua caliente y ya está. Y así muchas cosas que hoy en día en nuestra cultura ya son muy rápidas y ha cambiado y ha transformado. Obvio que esto provoca en nosotros una impaciencia. Veamos algunos escenarios mientras reflexionamos en cómo nuestra incapacidad de esperar ha influenciado la cultura moderna. Escribir correos, por ejemplo, escribir un correo electrónico contra redactar una carta a mano o a máquina y enviarlas por correo, mandar algún recado con alguien para contra enviar un WhatsApp. Hoy envías un WhatsApp y en segundos ya, y hay de aquel si no te lo contesta o te deja en visto, ¿verdad? Y hoy en día ya hasta los teléfonos tienen ahí una función donde tú puedes mirar si ya lo leyó, si no lo ha leído, y eso empieza a provocar también una impaciencia. Hablar por celular contra conversar por las líneas terrestres. Antes, pues, si te querías comunicar, pues tenías que esperar a que esa persona estuviese en casa. Hoy en día, pues ya la localizamos a través del móvil y sabemos en dónde está. Recoger comida rápida en las ventanas contra sentarse para disfrutar una comida bien preparada en casa. Hacer una sopa de estas instantáneas contra cocinar en una estufa y descargar, por ejemplo, hoy puedes descargar la música mediante aplicaciones y es diferente. Antes tenías que ir a comprar el disco a la tienda y llegar a tu casa y ponerlo en el reproductor. Hoy ya no, y hoy desde donde estés, que tengas conexión a internet, descargas la aplicación, si ya la tienes, descargas la música y en ese mismo momento la estás escuchando. Ver películas en una aplicación contra, antes recuerda cuánto les tocó ir a los videocentros, que ibas, hacías la fila y si por alguna razón la película que querías estaba rentada, pues te tenías que esperar hasta que la regresaran. Hoy en día ya no. Hoy en día ya hay muchas aplicaciones, ya hay muchos programas donde pues hay unos que hasta se chutan la serie en un día. Antes iban dosificando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Es bien importante porque Dios nos está hablando acerca de lo que Él está esperando. Él está esperando que nosotros llevemos poco fruto, que llevemos mucho fruto. Y como dice en San Juan capítulo 15, cuando se está refiriendo a que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, está hablando que aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. A través de estas series que estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, Dios quiere quitar actitudes, Dios quiere quitar hábitos, Dios quiere incluso que hasta incomodarnos. Cuando el labrador, cuando están labrando, cuando están cultivando la vid, están quitando las ramas secas, está quitando aquellas partes que ya se secaron y que están inutilizando la savia, y Dios las quiere cortar, Dios las quiere podar. Y seguramente que a través de estas enseñanzas vamos a sentirnos confrontados, debiéramos sentirnos confrontados. Si usted está escuchando, recibiendo esta serie, y usted todo el tiempo, porque somos bien buenos para estar en un tema de estos, y tenemos siempre la tendencia a mirar al de al lado. Este es para mi hermano, este es para mi hermana, este es para mi líder, que siempre me anda regañando. En realidad que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre.
¿Por qué? Porque Dios está esperando que tú y yo llevemos mucho fruto. Amén. Que seamos limpiados, que el Espíritu Santo esta mañana quite todas las excusas, toda la justificación de es que porque me hacen enojar, ¿verdad? Sino que realmente la paciencia bíblica que Dios está esperando que nosotros mostremos, ese fruto que quiere que salga de nosotros, es para que demos un buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. Esto es fundamental para que tú y yo demos un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Porque podemos tener toda la teología, podemos tener todos los evangelismos que usted guste y mande, pero este tipo de actitudes derriba la obra de Dios. Sí, porque ¿a quién le gusta estar con una persona impaciente? Nos sentimos cada vez más frustrados porque tenemos que esperar 5 minutos para obtener lo que queremos. Escuche esto, 5 minutos. Mientras que tan solo hace algunos años podríamos haber tenido que esperar 5 horas y el día de hoy ya no queremos esperar nada. Todo lo queremos instantáneo. Que nos conteste instantáneamente, que nos respondan rápido. Y lo peor de todo es que estos hábitos y esta manera de ser, sin darnos cuenta, la estamos trasladando a nuestra relación con Dios. Y es ahí donde viene el asunto. Es ahí donde empieza a deformarse. Y muchas veces le decimos a Dios cosas como esta: Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia, pero no solo eso, pero dámela ahorita. Pero ya. ¿Qué pensarías tú de un hijo que tiene ese tipo de actitudes contigo? ¿O qué pensarías si tú estuvieras presenciando esa escena con un padre, con un hijo que está impaciente y que le está gritando: quiero ya las cosas? ¿Has visto cuando los niños de repente van a las tiendas o a los supermercados y que a fuerza quieren un juguete y que hacen de todo? Pues a veces así somos nosotros los cristianos con Dios. Se tiran y hacen berrinche y chantajean, y si no ves, me voy a ir de esta casa y ya no voy a ir al grupo y me quiero cambiar de zona y no sé qué tanto y ya no voy a salir, ya no quiero salir en este ministerio. Y eso es algo peligroso, porque si usted no está de acuerdo que un padre responsable permitiera eso, ¿verdad que no? ¿Usted como papá lo permite? ¿Usted como abuelo lo permite? Si usted no lo hace, ¿por qué espera que Dios lo haga? Dios es un padre responsable. Dios es un padre responsable. Dile que está a tu lado: mi padre es responsable. Y Dios al que ama, si últimamente has estado batallando, si últimamente no has tenido la respuesta que tú quieres cuando tú la quieres, hay que revisar cómo está tu relación con Dios. Revisa cómo está tu relación con Dios. Revisa tus actitudes. Porque, hermanos, a veces se nos olvida que nosotros somos más que bendecidos, que Dios es bueno y que nos da más de lo que muchas veces, no de lo que muchas veces, de lo que merecemos. Dios nos da más de lo que merecemos. Por eso el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no se amolden a este sistema de pensamiento. Y como cristiano, tú y yo tenemos que discernir, tenemos que identificar que esta parte de nuestra cultura, aunque ha favorecido en muchas áreas, ha mejorado la comunicación, ha mejorado los servicios,
debemos de identificar plenamente que tenemos que vivir bajo la cultura de Dios en el reino. No podemos traer costumbres del mundo, costumbres, y querer forzar a Dios para que nos responda. Por eso, si no, renovaos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento mediante la palabra. Por eso, en el versículo que empezamos, Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu. Por eso te decía, esto es parte fundamental de tu testimonio. Yo sé que estamos orando y una de las principales tareas de un grupo familiar son grupos de alcance, es evangelizar, es compartir a otros de Cristo. Esa es la una de las metas de un grupo familiar, alcanzar a otros, establecer el reino. Esa es nuestra estrategia. Pero si no tomamos en cuenta estos elementos tan importantes, ¿te imaginas que llega un invitado por primera vez a tu grupo familiar y por si alguna razón el anfitrión no llegó a tiempo, el líder no llegó a tiempo, y que haga una escena de desesperación ahí? ¿Tú crees que le van a dar ganas de regresar a ese grupo? Apúrele, hermano, que ya me tengo que ir. Y a veces estamos presionando a Dios. Dios nos quiere hablarnos, Dios nos quiere dar las respuestas, Dios nos quiere dar la solución. Pero a veces 5 minutos pues ya es mucho. La paciencia es una virtud crucial para el cristiano. Si eres conocido como una persona paciente, seguramente destacarás. Es una parte fundamental. Dios le proporciona ayuda a nuestras almas impacientes de diversas maneras. Número 1, si quieres anotarla, mediante el ejemplo. La paciencia de Dios al tratar con nosotros nos proporciona un modelo continuo de cómo deberíamos responder a otros y ante situaciones difíciles. Dios nos da el ejemplo. ¿Cómo ha sido Dios con nosotros? ¿No es cierto que ha sido muy paciente? ¿No es cierto que Él ha estado ahí paso a paso y que las veces que nos hemos equivocado nos ha levantado? ¿No es cierto que cuando venimos a la presencia de Dios y una vez más nos equivocamos, no es cierto que nos levanta, nos abraza y nos muestra misericordia? ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios? Y no nos da con lo que merecemos, sino que es misericordioso con nosotros. Apunte esta palabra, misericordia. Y Él es el mayor ejemplo. Ahora, ¿por qué nosotros queremos tener a los demás, tener a la esposa, tener a los hijos como un ejército, como soldados? Y mostramos esa impaciencia, como si Dios nos tratara así. Ni Dios ni es así con nosotros. Número 2, mediante la capacitación. Recuerde que es Dios proporcionando la ayuda a nuestra alma impaciente, y una manera es mediante la capacitación. El Espíritu de Dios nos da la fortaleza para ver la vida a través de sus ojos, y no solo ver la urgencia del asunto, sino que nos muestra su perspectiva y puede ayudarnos a ver el cuadro completo. Dios nos capacita, el Espíritu de Dios
nos capacita y nos da la fortaleza para ver la vida a través de sus ojos. Es decir, a través de cómo reaccionaría Él ante esta situación. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y cuando empezamos a tener un referente, cuando usted tiene una comunión con Dios, cuando usted tiene una comunión con la palabra de Dios, usted encontrará ejemplos, usted encontrará pasajes, enseñanzas, cómo fue que Dios trató, las consecuencias. ¿Recuerda al rey Saúl? ¿Recuerda que estaba peleando una batalla y recuerda que se adelantó a hacer un sacrificio, no esperó al profeta? Se impacientó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Dios no le respaldó. Y es Dios capacitándonos y nos está diciendo, tienes que aprender a esperar. Y no tienes que hacer las cosas que solo Dios puede hacer, porque cuando lo intentes te vas a meter en un problema. Antes de iniciar cualquier proyecto, antes de iniciar cualquier negocio, antes de tomar una decisión, tienes que esperar la respuesta de Dios. Porque si tú no esperas y tú vas en tus propias fuerzas, porque somos bien buenos y todos somos tentados a responder, a actuar, a accionar conforme nuestra propia opinión. Y es ahí donde muchas veces el respaldo de Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Por impacientes. Número 3, mediante el aliento. La Escritura está llena de palabras inspiradoras y motivadoras a fin de disminuir nuestro peso y esperar por un tiempo la provisión de Dios. Lo voy a volver a decir. La Escritura está llena de palabras inspiradoras y motivadoras a fin de disminuir nuestro paso y esperar por un tiempo la provisión de Dios. Salmos 27:13, acompáñame ahí. Iniciamos esta mañana la oración con este salmo, Salmo 27:13. Y dice aquí el rey David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Cuántos ya vinieron con el último aliento? ¿Cuántos llegaron ya hasta con la pila, la última rayita de la pila? Pero dice aquí: hubiese yo desmayado si no creyese, la fe va por delante, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una palabra alentadora de esperanza, que aunque ya se te esté acabando la fuerza, o aunque ya estás en la voluntad de Dios, vas avanzando, sientes que ya no puedes más, pero aquí te levanta esta palabra: no voy a desmayar. ¿Por qué? Porque tengo los ojos puestos en Jesús, y Él es fiel, fiel es el que lo prometió. Amén. Fiel es el que lo prometió. Si Él te prometió que tus hijos van a regresar, fiel es Dios. Fiel es Dios. Muchos de ustedes están a punto de tirar la toalla porque ya no pueden, porque la situación económica, porque los problemas se han venido, porque hay una persecución en el trabajo y quieren tirar la toalla y no se dan cuenta que están a punto de llegar a la meta. Estás a punto de cumplir el propósito. Por eso debemos de tener mucho cuidado en descuidar la relación con Dios. Esta mañana Dios te está diciendo: no desmayes, no desmayes. Si llegaste sin fuerza, si ya no puedes más con ese asunto, Dios te está diciendo: no desmayes, porque hay una promesa y vas a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aquí en el presente. Siguiente punto: debemos ser lentos para la ira y soportar con paciencia bajo las inevitables presiones de la vida. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Me acompaña a leerlo? Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una vez más, vamos a leerlo juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Oiga, usted ha sido llamado y tiene una vocación. Y aquí está diciendo que andemos como es digno de la vocación, porque a quien representa usted es a Cristo. Usted es un embajador del cielo aquí en la tierra. Y no se representa a usted, no representa al Centro Cristiano Yautepec, representa a Cristo. Y esto tiene que empezar a producir una carga y tiene que empezar a redarguirnos la palabra. No es cierto que últimamente, si alguien no cumple tus expectativas, si algún funcionario público no te atiende, si algún empleado de algún supermercado, de alguna tienda donde vas, ¿no es cierto que hacen situaciones bien desagradables? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un cristiano que ha sido llamado con vocación esté humillando a un empleado en una tienda? Esté gritoneándole a algún funcionario. Dile que está a tu lado, sopas. Porque usted es un embajador de Cristo. Y no se representa a usted, no representa al Centro Cristiano, representa a Cristo. Y Dios nos está diciendo que andemos como es digno de la vocación que fuiste llamado. Y nos da específicamente en qué áreas, y sé cuidadoso en esto, con humildad. No es el tema hoy. Y mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Por eso te digo, si tú quieres que tu grupo familiar crezca, si tú quieres que las personas que les compartas el evangelio sea eficiente, debes de cuidar tu paciencia, porque eso es un indicador, eso refleja tu testimonio. Refleja si estás en paz por dentro o no estás en paz. Y a veces podemos estar haciendo mucho trabajo, haciendo mucho esfuerzo, y no nos damos cuenta que las pequeñas zorras echan a perder toda la viña. Y estas pequeñas actitudes están deteniendo la obra de Dios. Por eso dice, amados, yo quiero que ustedes lleven mucho fruto. Ya dieron, muchos de ustedes ya están dando fruto, pero ahora vamos a ser limpiados mediante la palabra. Vamos a desarraigar todas esas actitudes. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Hay alguna expresión que dice que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que tus palabras dicen. Hablan tan fuerte que no escucho lo que me dices. Hermanos, los veo muy serios. Debemos ser lentos para la ira y soportar con paciencia bajo las inevitables presiones de la vida. Número 1, una persona completa. El apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer,
nos está diciendo: vivan con toda humildad, vivan con mansedumbre, vivan soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Vivan, que sea un estilo de vida, que sea una práctica, que sea una prioridad de cada día, viviéndonos, soportándonos con paciencia. Con paciencia, ¿por qué? Porque si no te vas a agüitar. Y a media carrera vas a querer tirar la toalla. Y no se trata de eso, sino que con paciencia corramos la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado, despojándonos de estas actitudes que nos hacen tropezar, que nos hacen detenernos, despojándolas, porque Dios tiene un premio para nosotros, porque Dios tiene una promesa para nosotros. El apóstol Pablo sitúa la paciencia en el mismo grupo de la humildad, de la amabilidad y del amor. ¿Acaso no tiene sentido que una persona humilde, amable y amorosa sea también paciente? Es un conjunto de virtudes. La palabra, vamos a ver un poco más a fondo, la palabra griega para paciencia, hay una palabra griega, la raíz es marcotemia o macrotemia, y se traduce con frecuencia al español como paciencia, y es una palabra compuesta por dos. La primera es macro, que significa largo, apúntalo, y la segunda es timia, que significa enojo. Cuando unimos las dos palabras, conlleva esta idea: tardar un largo tiempo para arder con enojo. Ahora, esto pues suena muy bonito. La definición ya la apuntaste, ya la anotamos, pero ahora ¿cómo la llevamos a cabo? Y esto es un fruto ¿de quién? Es decir, que tengo que estar pegado a la vid. Es decir, que tengo que tener mi comunión con Dios. Es decir, que tengo que esforzarme en la gracia, esforzarme buscando el rostro del Señor, para que estas áreas de nuestras vidas sean sometidas. ¿Se ha visto cómo somete la autoridad a cuando capturan a algún delincuente? ¿Cómo lo someten? Así tenemos que someter a nuestra carne. Así tenemos que someter esos momentos. Cuando llega la impaciencia, así es como lo tienes que someter con la palabra de Dios. Someter a la carne. Porque la carne no se manda sola. Un escenario sencillo podría ayudar aquí. Imagina esta situación. Imagínese una situación irritante y está usted tratando con una persona difícil y alguien le pone un termómetro espiritual en su boca para supervisar cuánto tiempo se les quedó el guión. Y recuerdo que le dije, traté de ser amable. Y le dije, pero al final, ¿en qué quedaron? Y ella amablemente me dijo, no, te voy a decir todo lo que me dijo. La paciencia es una gran virtud que es fundamental para que tu matrimonio funcione. ¿Cuántos saben que las mujeres necesitan ser escuchadas? Y no hablan poco. Entonces, si tú quieres un matrimonio exitoso, tienes que aprender a escuchar a tu esposa. Si tú no la sabes escuchar, mi querido hermano, pues va a ser difícil. Imagínate que alguien te pone ese termómetro y un año después tu situación sigue igual. ¿No es cierto que vas a estar atorado ahí? Pero en cambio, cuando vienes al culto por la mañana, cuando pones atención a lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar y te das cuenta que la paciencia es una virtud, que es un fruto del Espíritu Santo, y empiezas a atender, como dice el proverbio, grande entendimiento, vas a empezar a crecer en ese fruto.
Pero si por lo contrario, aún sabiendo, aún escuchando la palabra, lo tomas a la ligera o dices, no, pues era para mi hermano que no vino, o fue la hermanita que hoy faltó, esa prédica era para ella. Es más, hasta se la envían por el Facebook, y cuando hacemos caso omiso, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Yo quiero que por un momento veamos cuántos han sido llamados a establecer el reino de Dios. Esa es nuestra visión. Y a veces andamos con la bandera de la necedad en lugar de la bandera del evangelio. ¿Por qué? Porque descuidamos este fruto de la paciencia. Si tardas, si te das cuenta a lo largo de este experimento, si tardas un largo tiempo antes de enojarte, estás creciendo en paciencia. Vas avanzando. Cada uno haga esta semana este examen. Cada uno haga esta semana este examen con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con tus empleados. Y el que tarde en airarse será grande en entendimiento. Algunas traducciones de la Biblia utilizan el término muy sufrido, dos palabras independientes que se unen para comunicar una idea. Y la idea consiste en que mostremos control, dile que está a tu lado, que mostremos control en las situaciones en que más sentimos que tenemos derecho, escucha esto, a criticar, a quejarnos, a defendernos o incluso a atacar la conducta de otro. Escúchalo nuevamente. Esta palabra de paciencia también utiliza el término muy sufrido. Muy sufrido. Y la idea consiste en que mostremos control sobre esas situaciones. La idea consiste en que desarrollemos, que nos enfoquemos en sofocar esas situaciones que van a provocar el enojo, que van a provocar en ti. Recuerda que es la carne contra la que estamos batallando. Recuerda que esta batalla es cuerpo a cuerpo con tu carne, con tu yo. Entonces, cuando vengan esas situaciones, tenemos que mostrar ese control cuando sentimos que tenemos derecho. Porque hay veces que nada más estamos contando, y ya cuando cuando reaccionamos, entonces nos volvemos criticones, empezamos a quejarnos, empezamos a defendernos o incluso atacar la conducta de otro. Y es ahí donde se mira cuando una persona ha crecido en el espíritu. ¿Por qué? Porque somete esas situaciones, las pone bajo control. Y es cuando nosotros empezamos a crecer en paciencia. Ahora, esta labor no es que la vas a hacer tú solo. Por eso es importante estar pegado a la vid verdadera. Por eso es importante la relación con Dios. No es cierto que cuando empieza a haber todo este tipo de situaciones, cuando empezamos a criticar, a quejarnos, ¿no es cierto que en la familia, cuando se termina la paciencia, se hace un soberano relajo? Y terminas diciendo cosas que ya no puedes volver atrás. Y ya lastimaste, ya heriste, ya marcaste. ¿Y cuánto tiempo? Nada más tú piensa con cuántos traumas llegamos aquí a la casa de Dios. ¿No es cierto que a veces eso es cuando estamos en liberación y tenemos que ministrar acerca de estas situaciones que hieren el alma, que marcan el espíritu? Porque te dijeron que nunca podías y que lo intentaste, y bueno, hasta porque derramaste la leche en la mesa. Y son cuestiones que se llevan
ya de bien grandes. Por eso hay papás pegalones, por eso hay esposos que le pegan a sus esposas. No diga amén, pero es así. Entonces tenemos que identificar estas situaciones, porque si usted deja que su carne haga lo que quiera, va a venir la frustración. Sin embargo, esta virtud profundiza aún más y conlleva la noción que reflejaremos misericordia hacia la otra persona como una señal de nuestra fortaleza de carácter. Es aquí donde Dios nos quiere llevar. Es más profundo. Esta virtud profundiza aún más y conlleva la noción de que reflejemos misericordia hacia la otra persona como una señal de nuestra fortaleza de carácter. Dios quiere que crezcamos a imagen y semejanza de su Hijo Jesús, ¿verdad que sí? Y cuando Pedro le negó y cuando cada uno de sus discípulos falló, él siempre tuvo una respuesta de misericordia. 3 veces lo negó, 3 veces lo afirmó. Pedro, ¿me amas? Esta es tu tarea. Pedro, ¿me amas? Esta es otra tarea. Pedro, ¿me amas? Las veces que lo negó, las veces que lo afirmó. Y Dios quiere que nosotros mostremos esa misma misericordia. Es aquí, esta es la dirección, es hacia donde quiere que corramos. Que mostremos misericordia como señal de una fortaleza de carácter. No es mejor que si nosotros estamos trabajando, evangelizando, que si nosotros estamos queriendo demostrar que estamos caminando con Cristo, no es cierto que esto va a hablar mucho más al responder nosotros con misericordia con las personas que son difíciles de tratar, ¿no va a hablar más del amor de Cristo? Pero a veces nos hemos vuelto muy cuadrados. Hay hermanos que luego yo les he compartido. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo no tenía relación con todos los hermanos, pero yo aún fumaba. Y ya venía a las reuniones y ya venía todo, y fue un proceso que Dios tuvo conmigo. Fue paciente. Hay personas que van a tener un proceso porque Dios está tratando con ellos. Digo, no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, pero debemos de ser pacientes y mostrar misericordia. Porque a veces nosotros tomamos una actitud que no corresponde. Llega un hermano y por ahí de repente está batallando con el problema del alcohol y por ahí ya estaba bien puesto aquí en el camino del Señor, y por ahí ya lo ves ahí que se anda echando sus cervezas, o ya te enteraste que se emborrachó, y en lugar de ir a preguntarle al hermano que qué le pasó, cuál fue la razón por la cual se emborrachó, no, te vas a ir al infierno, los borrachos no van a entrar al reino de Dios, y si tú fumas, que te el templo del Espíritu Santo, y ¿tú crees que eso no lo sabe él? Ya lo sabe. Ellos necesitan ver misericordia. Es más, ni Dios condena. El que condena, ¿quién es? Entonces, ¿por qué tenemos el ministerio de condenación? Tenemos que ser pacientes, orar e interceder por ellos. Hermano, me enteré que tuviste esta situación, ¿te puedo ayudar? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué lo haces? Nadie se emborracha por puro gusto. Hay una raíz. Sin embargo, esta virtud profundiza y conlleva esta noción de mostrar la misericordia como esa señal de fortaleza de carácter. No solo no nos defenderemos, sino que
haremos a un lado cualquier oportunidad de defender a la otra persona. Seremos muy sufridos. Esposas, díganle a su esposo, seremos muy sufridos. Esposo, dile a tu esposa, seremos muy sufridos. Seremos muy sufridos. Esta es la palabra paciencia. ¿Sabes cuántos problemas hay a veces en el hogar porque la esposa se desespera que el varón no toma su lugar? Pero a veces es tan impaciente que es que si yo no lo hago yo, no lo hace nadie. Es que parece que no hay hombres en esta casa. Y el que está a tu lado, buenos días. Buenos días. Otra palabra compuesta para paciencia es la palabra griega hipomone. De hipo, que quiere decir bajo, y mone, que quiere decir permanecer. Significa que la paciencia nos alienta a permanecer bajo. Permanecer bajo. Las presiones inevitables de la vida con frecuencia se traduce como perseverancia. Podemos imaginar esa presión como una mochila muy grande y muy pesada a vivir vacaciones. Porque el que tarda en airarse es de gran entendimiento. En estas situaciones inevitables, cuando por ejemplo muchos de ustedes, como muchos de nosotros llegamos y luego no tu esposa viene al camino de Dios o tu esposo no llega al camino de Dios, y es difícil porque hay una lucha constante, hay un ataque y tenemos que ser pacientes, tienes que ser sabio, tienes que ser sabia para manejarte y vivir bajo esa presión. En estas situaciones inevitables podríamos ser capaces de aliviar la presión haciendo lo equivocado. Por ejemplo, hay personas que se vuelven adictas a medicamentos o a drogas. O hay personas que buscan la venganza. Ah, me la hiciste, pues me la pagas. Y hay veces que tenemos que entender que a veces tenemos que entender por qué reacciona la gente como reacciona. Hay gente que de repente va a hablar mal de ti. Pero tú tienes que saber, entender, tener la madurez, decir, pero ¿por qué habla así? ¿Qué tiene en su corazón? Y pues entiendes que es una persona que a lo mejor está lastimada, es una persona que algo trae. Y tienes que esperar en Dios, no defenderte. Esperar en Dios. ¿Por qué? Porque si intervienes tú, a veces yo me imagino la vida cristiana como este juego de... ¿Cómo se llama el que le van poniendo palitos? Jenga. Y a veces ya está tan complicado que con una palabrita, y a veces va disfrazada de buena intención, se destruye todo. Por eso tenemos que dejar que sea Dios el que tome el control de estas situaciones complicadas. Y muchas veces estas situaciones nos ofrecen salidas equivocadas. Por ejemplo, te decía, la adicción a algún medicamento, a drogas, a buscar la venganza, a desquitarnos de alguna manera. Dios nos alienta a permanecer bajo la presión de esta situación porque es lo correcto. Por ejemplo, perdonar y seguir adelante. Perdonar y seguir adelante. Acuérdate del versículo que leímos en Efesios 4, que andéis como es digno. Y cuando tú eres una persona que pasas por alto la ofensa, te vuelves pronto para perdonar, soportas con paciencia a los demás, realmente es una expresión de amor del Evangelio de Jesucristo. Es una expresión del carácter de Dios en tu vida. Esto da un indicativo que estás creciendo a la imagen de Dios. Pero cuando te defiendes, cuando tomas justicia por tu propia mano, entonces no estás a lo mejor avanzando en defender tu persona.
Y lo que estamos buscando es que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Dios también puede darnos los recursos y la motivación para trabajar lentamente hacia el cambio de las circunstancias difíciles. Lo fundamental, escúchame bien, es que aunque el escape pueda parecer la solución más rápida, Dios quiere ofrecer la mejor solución para cada uno dentro de las circunstancias y relaciones. Es Dios el que quiere ofrecer una solución a cada problema. Ahora, y si de plano no se puede continuar y debemos renunciar, Él debe ser el quien te dicte. Pero no deben de ser decisiones de la noche a la mañana. Deben de ser perseverando. Siempre, como te decía hace un ratito, sometiendo todas estas situaciones de la carne a la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Está profundo. ¿Por qué? Porque si tus arrebatos, si no has puesto el dedo sobre esa parte de tu vida acerca de cuando te enojas y dejas las discusiones al aire, dice la Escritura que le estás dando lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí. Pero si no tienes nada bueno que decir, porque no le des lugar al diablo. Es aquí donde tenemos que cerrar la puerta. Es aquí donde tenemos que cerrar filas. Si de plano viene una situación difícil, una persona difícil, es Dios el que te debe de decir cuándo. Pero que sea Dios. Juntas estas dos palabras forman nuestra idea clave de este punto. Soy lento para la ira, macrotemia, y soporto con paciencia, hipomone, bajo la inevitable presión de la vida. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Ya está conmigo? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, necesitamos la paciencia para obtener la promesa. No perdáis pues vuestra confianza en quien tiene grande galardón. No pierdas tu confianza en Dios. Si Dios te llamó, sabe que no puedes, pero si te llamó porque sabe que te va a ayudar. Y cuando te caigas te va a levantar. Cuando no puedas te va a ayudar. Y cuando no sepas te va a enseñar, porque Él es el maestro. Por eso no perdáis vuestra confianza en que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que corriendo bajo estos principios, para que practicando esto que estamos hablando esta mañana, obtengas la promesa, obtengas tu bendición, llegues a la meta. Sí va a haber momentos que se te va a agotar, que vas a querer renunciar, que vas a sentir, porque es lo primero que el diablo empieza a atacarnos, vas a sentir que todo mundo se burla de ti. Y antes, ¿cuándo? Para que te levantaran la voz. Antes y empiezas a ver hacia Egipto. No, es que yo antes era no sé quién y que... Pero ahora en Cristo ese es el camino que debemos de tomar. Revestirnos de la humildad, de la mansedumbre, de la amabilidad y de la paciencia, porque eso es digno. Eso es andar de una manera digna de la vocación con la que fuiste llamado.
Oiga, no es cualquier cosa, ¿eh? Dios te ha llamado. Es Dios el que te eligió. ¿Cuánto tiempo necesitas para perder la paciencia? Y quiero avisarles ahorita que el día de hoy la predicación va a terminar a la 1. Porque ya muchos ya están viendo el reloj. Vamos a hacer un experimento de paciencia. Lo interesante de responder esta pregunta personal es que con frecuencia, escucha esto, nos consideramos más pacientes de lo que en verdad somos. Nos consideramos más pacientes de lo que en verdad somos. Te digo un ejemplo rápido, los que manejan. ¿Qué pasa cuando por alguna razón el que está adelante se le pasó otra vez la luz verde y otra vez te toca el rojo? Dice Manuel, híjole, ya te caché. Te esperas y dices, aleluya, un tiempo para orar. ¿Qué pasa si la cajera que está en el súper no te cobra rápido? Los que mejor saben de este asunto con precisión, si quieres escuchar, tú y yo podemos responder o podemos reírnos, pero en realidad los que tienen una respuesta correcta son las personas que viven junto con nosotros, las más cercanas a nosotros, es decir, tu esposa, tu esposo, tus hijos, las que conviven contigo, porque ellos sabemos en casa qué botones exactamente oprimir y sabemos que cuando es eso ya explotó. Y a veces hasta nos ufanamos y decimos, no, es que yo soy de mecha corta. Y eso, hermano, eso no glorifica a Dios. Ellos tienen la respuesta si somos o no pacientes. La persona que se va a dar cuenta es tu esposo, es tu esposa, los que viven contigo, porque afuera pues, aquí no es difícil ser cristiano. Yo los veo todos muy amables. Si le digo, saluda al que está a tu lado, saluda al que está a tu lado. Regálale una sonrisa. Pero a ver a tu esposa cuando se levantó con el pie izquierdo, o a tu esposo cuando no llegas y la comida no está lista. Ah, ¿verdad? Por alguna razón dice, ¿qué crees? Se me olvidaron las tortillas. Espérame tantito. ¿Cómo se ponen los esposos cuando tienes hambre y no está la comida? Arde Troya, ¿verdad que sí? O si por alguna razón tu hija o tu hijo no encuentra el cargador de su celular, ¿cómo se pone? O peor aún, que se descompone el módem o no hay internet. Y ya, o sea, no dejan el teléfono para nada. Se meten al baño, salen del baño, pero el teléfono no lo sueltan. A veces hasta tenemos que poner así como regla de que quiten el teléfono para comer, porque están comiendo y ahí están. Y como si no se les fuera, no sé qué fuera a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidad de ser impacientes con las personas con las que pasamos más tiempo que con los extraños o los lejanos. Generalmente somos capaces de mantener en nuestro interior las luchas, pero nuestros familiares o las personas cercanas con frecuencia saben qué botones presionar para que estallemos. ¿Sí? Y ahí tenemos la confianza. Ahí es donde vamos a medir nuestra paciencia. Esta va a ser la tarea para esta semana.
Ahí es donde nos vamos a medir a ver si realmente estamos avanzando, si realmente estamos perseverando en que Dios haga la obra en nosotros. Porque te decía hace un ratito, es bien fácil decir, esto es para mi hermana, esto es para mi esposa, esto es para mi esposo. Es para ti, es para mí. Amén. Es para nosotros. ¿Qué cambio produce esto en mi manera de vivir? Número uno, Dios no está limitado por nuestro tiempo o nuestras circunstancias. Dios es Dios. Y si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Si Dios dijo que te va a ayudar, Él te va a ayudar. Él te va a enviar la ayuda en el día malo, en el día del conflicto. Va a estar ahí presente contigo. Si te dijo que tu hijo va a llegar, tu hijo va a llegar. Si te dijo que tu esposo se va a entregar a Cristo, Él lo va a cumplir. Él es el que va a hacer la obra. Amén. Me encanta este chiste. Se cuenta la historia de un hombre que en una conversación con Dios le pregunta: ¿cuánto tiempo es para ti 1.000.000 de años? Y Dios le responde: como 1 minuto. Y le vuelve a preguntar el hombre y hace una pausa y le dice: ¿y cuánto es para ti 1.000.000 de dólares? Dios le responde: como una moneda. Con una sonrisa astuta en la cara, el hombre continúa y entonces le dice: Dios, ¿podrías por favor darme una moneda? Y Dios le contesta: claro, en 1 minuto. Dios no está limitado a nuestro tiempo ni a nuestra circunstancia. Dios es Dios. Y no querramos llevar la cultura de este mundo a tu relación con Dios. Es lo peor que te puede pasar. Ciertamente que Dios nunca te deja en visto, pero Dios es Dios. No podemos chantajear ni podemos, eso sería una irreverencia delante de Dios. Digo, que haya un clamor, que haya una necesidad, eso es otra cosa. Irónicamente, en nuestra vida cristiana, la única forma en que Dios puede enseñarnos paciencia y ayudarnos a crecer en esta virtud es dándonos circunstancias en las que debemos esperar en Él. Solamente de esa manera podemos desarrollar la paciencia. Por eso tienes el esposo que tienes. Por eso tienes la esposa que tienes. Por eso Dios te dio a los hijos que tienes. Aunque no digan amén. Es más, ¿para qué se queja si usted fue el que lo escogió? Usted lo escogió. Con mucha frecuencia nos cansamos de este proceso y comenzamos a intentar hacer que las cosas sucedan. ¿Se acuerda de Abraham y de Saraí? Dios les prometió que iban a tener un hijo. Les dio la promesa: y te haré una nación grande. Y le dice: Abraham, mira las estrellas, pues así va a ser tu descendencia. ¿Las puedes contar? No. Ahora mira la arena del mar, pues así de grande va a ser tu descendencia. Y en ocasiones, a veces, Abraham le dieron la promesa y ya era de edad muy avanzada, su esposa también, y ya habían pasado 10 años, 10 años, 10 años de la promesa, no un día ni dos, 10 años y no había ni siquiera señales. Es más, a ella dice la escritura que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Médicamente ya no era posible, ya no estaba en edad. Y quisieron ayudarle a Dios. Y vieron a Agar, la sierva. Pues Dios nos dijo. Y ahí empezamos a modificar el plan de Dios. Y se adelantan y es algo que Dios no va a respaldar. Toma a su sierva
Se llega Abraham con su sierva y viene Ismael, pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. Y a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos hacer que las cosas sucedan. Soportar con paciencia y confiar en Cristo nos ayuda a ver que cualquier cosa que Dios lleve a cabo siempre será mejor que lo que nosotros intentemos hacer que suceda. Siempre. Soportar con paciencia. Por eso esta mañana estuvimos definiendo bien qué es la paciencia. Cuando tú aprendes a estar bajo esa presión, a negarte a ti mismo, cuando aprendes a caminar en eso, Dios te ayuda a ver que cualquier cosa que Dios lleve a cabo siempre va a ser mejor que lo que tú intentes solo. Segunda de Pedro 3:9 dice así: que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda sus promesas. Por eso te digo, si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Él es paciente para con todos. ¿Cuántos años se tardó para traerte al camino de Dios? ¿Cuántos años? Y fue paciente. ¿Cuántas veces rechazaste la invitación que Dios te hacía? No a la persona, sino a Dios. ¿Cuántos años se tardó? Y Él es paciente para con todos y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro nos recuerda que los propósitos amorosos de Dios, y en la raíz de la impaciencia está la falta de confianza. Una persona que es impaciente en las cosas de Dios realmente está reflejando que en el fondo de su corazón hay una falta de fe. Hay una falta de fe. En ocasiones Dios quiere que esperemos, sin embargo, dudamos en cuanto si alguien actuará a nuestro favor, de modo que decidimos muchas veces no esperar. Yo no sé si ya cuánto tiempo estés en el camino de Dios, pero si tú estás últimamente pensando que de qué sirve tanto tiempo que has invertido en la obra de Dios, que de qué sirve que has estado, que ya intentaste de todo, quizá ya ayunaste, ya tomaste decisiones en tu vida y estás a punto de decir, ¿sabes qué? Ya la intenté por aquí, ya la intenté por allá y no cambia, no sucede nada. Y quizá a lo mejor estás a punto de volver atrás. Hace un ratito el pastor que estaba ministrando la alabanza estaba clamando de no volver al mundo. Estás a punto de regresarte al mundo de donde Dios te sacó. Y esa es una puerta falsa, querido hermano. Dios quiere que esperes en Él, porque si Él lo prometió, fiel es Dios. Fiel es Dios. La historia de Abraham y Sarai ilustra de manera poderosa este principio. Dios les prometió que tendrán un hijo, pasan 10 años y siguen sin tener el hijo. Entonces piensan, Dios debe necesitar nuestra ayuda, deberíamos intervenir y poner manos a la obra. Realmente no se necesita un consejero para saber que esto va a salir mal. Ir por delante del plan de Dios siempre va a ser una mala idea. Escúchame, si tú estás a punto de tomar un trabajo, porque dices, es que tengo que suplir esto o aquello, pero si ese trabajo te aleja de las cosas de Dios, no es la voluntad de Dios. Dios nunca te va a dar algo
para que te alejes. Y Él dice que no te va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Y esa es una de las presiones, es una de las puertas que a muchos cristianos ha llevado fuera del camino. Y alguno dice, pero ¿qué de malo tiene trabajar? ¿Qué no sabe Dios que tengo que mantener? ¿Qué no sabe? Sí, pero fiel es Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Inténtalo, Dios es paciente. Y tristemente, querido hermano, yo he visto mucha gente que lo ha intentado, y no te puedo decir de una sola que hoy la vea con un matrimonio más fuerte en el Señor. No he visto una sola que tenga más bendición, que tenga más gozo. Dice la Escritura, juntan y es como echaran su bendición en saco roto. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia. Y quizá tú dices, pero es que a Dios le gusta verme así. Quizá algo Dios está enseñándote. Mientras más rápidamente queramos que ocurra un suceso en la vida, con frecuencia significa que estamos menos preparados para manejar la responsabilidad que conlleva. Si tú estás apresurado por casarte, por buscar a la mujer de tu vida, por buscar al hombre de tu vida, debes de ser paciente. Y tu impaciencia lo único que va a reflejar es tu falta de madurez. Mientras Dios no vea que estás listo, no va a hacer que avance ese asunto. Porque es una de las decisiones más importantes que debes de tomar en la vida. A medida que maduremos en Cristo, veremos con más claridad por qué su tiempo es perfecto. Dios sabe mejor cuándo necesitamos algo. Por lo tanto, escúchame bien, confiar en que su corazón y su mano sean los que provean es mucho mejor que poner delante de Él nuestras demandas egoístas. Que sea Dios quien traiga ese proyecto. Sí, quizá a lo mejor tú estás pensando en dejar tu ministerio, en dejar tu grupo familiar, por irte a buscar un trabajo. Y sabes una cosa, los tiempos de Dios son perfectos. Hay tiempos de vacas flacas, hay tiempos de vacas gordas. Y muchas veces Dios permite los tiempos de vacas flacas. ¿Sabes para qué? Para formar carácter en ti, para formar carácter en tus hijos, para formar una dependencia, un estilo de vida. Y si tú quieres ir contra eso, lo único que vas a encontrar va a ser que todo eso que ponga, dice la Escritura, vas a sembrar mucho, pero vas a recoger poco. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, en este punto es cuando debes entender que tú eres su hijo. Somos sus hijos. ¿Y quién de vosotros, dice, si tu hijo te pide un pan, le das una piedra? ¿Verdad que no? Si te pide un pez, le das una serpiente, ¿verdad que no? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Pero muchas veces lo que es bueno para Dios, a veces para nosotros no nos gusta. Y el hecho de que no te guste no quiere decir que sea lo mejor que Dios tiene para ti, porque Dios sabe lo que necesitas, sabe de qué cosas tienes necesidad. Por eso la paciencia es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo, que cuando tú la desarrollas, cuando tú la cultivas, estarás seguro caminando en la voluntad de Dios. Y caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti
mas a ti no llegará. Alguien dijo una vez: Dios nunca se mueve apresuradamente, pero cuando se mueve, por lo general, lo hace con rapidez. Soportar con paciencia y confiar en Cristo nos ayuda a ver el crecimiento de nuestra relación con Dios, en sus caminos, su tiempo y sus resultados. Esperar en Dios siempre proporcionará el mejor final, dándonos la capacidad de ver las circunstancias tal como Él las ve. Esto a su vez influenciará nuestras relaciones con nuestro prójimo. Una persona paciente es una persona que refleja el carácter de Cristo. Una persona que desarrolla esta virtud es una persona que podemos decir ampliamente que depende totalmente de Dios. ¿De quién dependes tú esta mañana? Fuerzas para fortalecerte. Perdón si no hemos sabido esperar. ¿Cuántos recibieron una palabra profética con gozo y caminaron y por muchos años sirvieron? Y fue como una luz en el camino que les guiaba. Y últimamente has decidido volver atrás. Hermanos, padres, si tú, Señor, sabes lo que tu pueblo, lo que tu iglesia necesita, perdónanos, papá. Perdónanos si hemos tenido en poco el llamado que nos has dado, si hemos tenido el poco el privilegio de servirte, Dios. Perdónanos si te hemos querido cambiar por un empleo, si te hemos querido cambiar por un mejor sueldo. Perdónanos, Señor. En ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. En tu lugar, seguramente que hay situaciones difíciles que incluso sobrepasan tus fuerzas. Estás en la casa de Dios.
Estás en la casa de papá. Y Él dijo: todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, venir a mí, yo los haré descansar. Eso es lo que dice Jesús. Así que levanta tus manos y entrega tus cargas. Todo asunto, Padre, en el nombre de Jesús. Todo asunto difícil, toda enfermedad, toda deuda, Señor, económica, todo problema, Señor, legal, toda situación que ha rebasado, Dios, que ha rebasado nuestras fuerzas. Si hubiere alguno, Señor, que necesite una palabra, Señor, en esta hora, Dios, tú tienes boca y hablas. Te pedimos, Padre, que en esta hora tomes las cargas. Entrega tus cargas delante de Él. Vamos, vamos, entrega. Yo no la puedo hacer por ti. Tú tienes que entregarlas. Recuerda que la relación con Dios es personal. Despójate de todo peso. Despójate de todo pecado. Despójate de todo. No te lleves nada. Hoy el Espíritu Santo está trayendo esa libertad. No te lleves nada a casa. Estás en la casa de tu Padre. Espíritu Santo, ven, por favor. Ven, ven y toma todas las cargas, Dios. Toma todas las cargas. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Hay madres aquí que dice el Señor: yo tengo el control de tus hijos. Y aunque los veas perdidos, y aunque los veas que cada día se hunden más, el Señor te está diciendo esta mañana: yo tengo el control de ellos, y en su tiempo yo les haré llegar, y enviaré siervos, enviaré siervas, que aunque vayan hasta el último lugar del mundo, les testificarán, y la promesa será cumplida. La promesa será cumplida, porque fiel es Dios y fiel es el que lo prometió. Así que dale un aplauso al que es digno de toda gloria, al que es digno de toda la honra. Fiel es Dios, fiel es Dios. Alaba su fidelidad. El mejor lugar donde puedes estar es en la presencia, esperando. Papá, esperamos en ti. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Dile: yo espero en ti. Yo estoy esperando en ti. Esperamos en tu respuesta. Esperamos que tú lo harás. Mi confianza está puesta en ti, Señor. Mi confianza está puesta en ti. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente,
lo hago con el corazón y esperaré. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. La paciencia acepta el plan de Dios para todo. No cuestiona a Dios. Una persona paciente dice: Señor, si esto es lo que tú has planeado para mí, está bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como Dios está al control, podemos ser pacientes, esperando en Él a que se haga su voluntad. A que se haga su voluntad. Así que hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Sobre todo asunto, sobre toda enfermedad, hágase, Señor, tu voluntad. Dígale conmigo: hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, es agradable. Gracias, Dios. Alabe a Dios por un momento. Gracias, Dios. Te alabamos por las respuestas. Te alabamos por la provisión. Te alabamos, Señor, por las familias que vas a restaurar. Te alabamos, Señor, por aquellos que añadirás a tu iglesia, por los ministerios que levantarás aún con más fuerza. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Antes de terminar, yo quiero invitar, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón y esta mañana está aquí con nosotros por primera vez, yo quiero invitarle a que entregue su vida a Cristo. Repite esta oración junto conmigo y con la iglesia y diga: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y cámbiame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.